Buenos días, estimados estudiantes. Estamos en la octava experiencia de aprendizaje, sesión 25, actividad 9, parte 1. Esta es la primera parte de la sesión, ¿ya? El tema es: comprendemos la importancia de nuestros hábitos alimenticios para protegernos de la anemia. Nuestra competencia de hoy es construye su identidad. Nuestro criterio va a ser explicar la importancia que tienen los hábitos, ¿no?, de alimentación de las personas para protegernos de la anemia. Mira, Iron está entrando. Ahí está. Listo, continuamos. Aquí en esta sesión nosotros vamos a aprender la importancia de los hábitos alimenticios, ¿ya? Y también vamos a protegernos de la anemia. Vamos a comprender la importancia, vamos a trabajar nuestro reto desde los saberes previos, un breve análisis de lectura, respondemos preguntas en WhatsApp y para ustedes el reto de casa sería completar un cuadro con preguntas sobre la alimentación dentro de tu grupo familiar. Y luego vas a responder algunas preguntas de deliberación de tu equipo familiar. O sea, este trabajo lo vas a hacer con tu familia, por si acaso. Vamos a los saberes previos. ¿Qué son los hábitos alimenticios? Según el duque Francisco VI de Rochefoucauld, dice, no, comer es una necesidad, pero comer de forma inteligente es un arte. ¿Ok? Vamos a pensar en esta pregunta. Profesor, el escritor es de Francia. Sí, es de Francia. Vamos a un ratito a hacer aquí fin para poder escribir. Listo. Ya, aquí estamos. A ver, chicos, ¿qué son los hábitos alimenticios? ¿Qué son los hábitos alimenticios? ¿Van pensando Al en conjunto de conductas que tenemos al elegir nuestra comida diaria. conjunto? Vamos a poner acá conjunto de conductas que tenemos cuando, me dices, cuando nos alimentamos, ¿verdad? Sí, cuando elegimos nuestra comida diaria. Ya, cuando elegimos nuestra comida diaria. A ver, ¿quién más? Vayan pensando. Un ratito voy a darle aquí un pause, un momentito. Ya, ¿qué otra respuesta tenemos aquí? ¿Qué son los hábitos alimenticios? A ver. Profesora, los hábitos alimenticios se pueden definir como hábitos alimentarios al conjunto de conductas adquiridas por un individuo por la repetición de actos en cuanto a la selección, la preparación y el consumo de alimentos. Muy bien, por las personas al preparar sus alimentos, ¿correcto? Primero, conjunto de conductas que tenemos cuando elegimos nuestra comida diaria. 2, se puede definir que son conductas adquiridas, dice, ¿no? Que son conductas adquiridas por las personas también al preparar sus alimentos. Ya, muy bien, esos son hábitos alimenticios. ¿Qué más? Elegir, preparar, ¿qué más? Comer de manera adecuada. También, correcto. Acá también me han puesto otro, adquiridas, selección, preparación de alimentos, solo ya lo puso ahí. Ok, el otro me dice, también son conductas al momento de ingerir los alimentos. O sea, si lo pueden hacer de forma adecuada o de repente lo están haciendo de una forma equivocada, ¿no? Profesora, en el chat. Sí, ya lo estoy leyendo, ya lo estoy viendo. Dice, conjunto, Valentina dice, conjunto de costumbres que condicionan la forma como los individuos seleccionan, preparan y consumen, ¿no? Influidas por la disponibilidad de estos. El nivel de educación alimentaria y el acceso a los... O sea, acá podríamos decir de lo que consumen, ¿ya? O sea, son conductas al momento de ingerir alimentos, también son
conductas influenciadas para el consumo, como dice ahí su compañera, para el consumo de alimentos o productos alimenticios. ¿Ok? Punto. Listo. Entonces ahí tenemos nosotros algunas de nuestras respuestas de estos saberes previos, ¿ya? Hemos comprendido que en realidad son conductas, sí. Conductas para elegir, conductas para seleccionar, conductas para preparar, para ingerir y también para consumir alimentos. Es lo que hemos entendido de hábitos alimenticios. Vamos por acá. Muy bien. Ahora, según la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, dice, los hábitos alimenticios son definidos como comportamientos individuales y colectivos, ¿correcto? Comportamientos individuales y colectivos, relativos al consumo de alimentos, que se adoptan de manera directa o indirecta, como parte de las prácticas socioculturales. También intervienen factores socioeconómicos. Así podemos decir que conociendo pues qué alimentos se producen, qué se consumen, ¿no? Y sus respectivos hábitos, ¿no? Por ejemplo, hábitos también son la forma, cómo tú lo vas a ingerir, como dijo su compañero, ¿no? Hay algunos que de repente le echan ciertos ingredientes en forma excesiva y es pues que esto es parte de sus hábitos. Entender esa parte, ¿ok? Ahora, estos nos brindan un sentido pues de pertenencia a la tierra que nos alberga y va consolidando también nuestra identidad, o sea, de la forma también como ingerimos los alimentos o qué estamos acostumbrados, ¿no? A qué productos utilizar, también define nuestra identidad local, regional y nacional. Ahora, la pregunta es, sobre este texto que acabo de leer, ¿ya? ¿Qué pregunta te estás planteando o qué duda tienes con respecto a este texto, ¿no? ¿Qué parte de repente puede ser que quieras consultar algo más con respecto al texto que está explicando qué son los hábitos alimenticios? A ver, ¿cuáles serían tus dudas? A ver, Adriana, Anderson, Santi Esteban, Cruz Tacón, Estrella, Ludeña, Nicole, Guaman Raime. A ver, chicos, ¿qué duda nos planteamos con respecto a este texto que acabamos de leer? Vamos a checar esto para poder escribir. A ver aquí. ¿Qué nos podemos plantear? Por ejemplo, cuando dice que es un hábito definido de comportamientos individuales y colectivos, ¿no? ¿Qué me puedo plantear? O sea, la influencia de los hábitos alimenticios de forma personal, ¿no? Podemos poner acá influencia del grupo para el consumo, en el consumo de alimentos de forma personal. Por ejemplo, esa sería una duda, por ejemplo, ¿no? ¿Se da o no se da? Sí se da, porque ustedes, por ejemplo, cuando salían al recreo, consumían lo que su compañera, pues, también consumía. ¿Se dan cuenta? No, personal. Vamos a poner acá. O también te ves influenciado por los medios de comunicación. Tal producto es bueno y lo quieres comprar. ¿Te das cuenta? Entonces hay una influencia del grupo en el consumo de alimentos de forma personal. A ver, ¿qué otra pregunta nos podemos plantear o qué otra duda nos podemos plantear acá? A ver, chicos. ¿Cuáles son las prácticas socioculturales que nos hacen adoptar nuestros hábitos alimenticios? Correcto. Que las prácticas, ¿no? Prácticas socioculturales hacen, ¿no?, adoptar
hábitos alimenticios, ¿no? Es que todo el mundo toma jugo de naranja en las mañanas y bueno, tú también consideras que el tomar jugo de naranja es efectivo, bueno, y tú también lo vas a hacer, ¿no? Después cuando estás con acidez, con problema de mucha acidez, el problema es pues que no. Por ejemplo, nosotros nos han dicho siempre que los jugos de fruta son buenos, son naturales, etcétera. Pero nadie nos explicó que el exceso o el tomar diario jugo natural puede de repente volvernos diabéticos. ¿Te das cuenta? Porque la fructuosa es glucosa. ¿Te das cuenta? Y es una glucosa potente. Entonces, esta práctica es algo sociocultural, porque dentro de nuestra sociedad, pues se difunde mucho el consumo de las frutas. Y no sabemos en realidad si verdaderamente el zumo de las frutas es lo necesario o lo adecuado para nuestro cuerpo. ¿Te das cuenta? Entonces, tener cuidado con eso. Entonces, también entendemos eso, que las prácticas socioculturales hacen adoptar hábitos alimenticios que muchas veces no sabemos si son buenos o malos, ¿no? O pueden de repente estar afectando nuestra salud. Ya, seguimos por acá. Está entrando su compañera Nicole. Listo. ¿Qué otra duda, qué otro de repente conclusión, pregunta nos planteamos sobre este mismo texto? A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Ya sabemos nosotros deliberar, argumentar, así que nosotros no podemos fallar en este pequeño texto. A ver, voluntario. A ver, Anderson, ¿qué te planteas? ¿Qué duda te planteas, Anderson? Anderson, ¿estás? Anderson. No tiene audio. Si no tiene audio, puede ponerlo en el chat. A ver, alguien levantó la manito. A ver, Valentina, te escucho. Miss, que cómo se dividen las comidas alimenticias. Ah, muy bien. ¿No? ¿Cuál, o mejor dicho, cuál sería la mejor división o la mejor jerarquía de alimentos, ¿no? ¿Cuál sería la mejor división, jerarquía de alimentos? Alimentos que debemos consumir, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién más está planteando otra duda, otra pregunta? A ver, chicos. Y ahí, ¿no? ¿Cuál sería la mejor división o jerarquía de alimentos que debemos consumir, ¿no? ¿Cuál es la influencia del grupo en el consumo de alimentos de forma personal? O sea, ¿qué prácticas socioculturales hacen adoptar hábitos alimenticios, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner en forma de preguntas. ¿Listo? ¿Quién más, chicos? A ver, ¿quién más? A ver, ¿nadie más? ¿No hay otra duda? ¿Otra pregunta? ¿Una duda, pregunta? ¿Todo está bien entendido aquí? Sí, profesor, profesora. Fluye, ok. Vamos a plantear otra pregunta de repente de duda, ¿no? Por ejemplo, ya hemos planteado con respecto a individuales y colectivos, de manera indirecta, prácticas socioculturales, consumen un determinado, ya acá, por ejemplo, ¿no? Como, por ejemplo, como la ubicación geográfica en donde nos desarrollamos también influye en los productos que consumimos. ¿Se dan cuenta? Por eso dice pertenencia a la tierra. ¿Te das cuenta? Vamos a plantearlo acá. Como la ubicación geográfica, ¿no? Donde vivimos, influye
en los productos alimenticios, ¿no? Alimenticios que consumimos. Esas son las dudas, las preguntas que nos basamos. Y verdaderamente esto sí es de gran influencia, chicos. ¿Por qué? Porque consumimos lo que encontramos nosotros en nuestra región. ¿Se dan cuenta? Y también dejamos de consumir lo que se empieza a agotar en nuestra región. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es, se va a dar sí o sí. Se va a dar, ¿no es cierto? Entonces tenemos nosotros que de alguna manera prevenir, ¿no? O mejorar nuestro consumo. Muy bien, ya tenemos acá nuestras preguntas, ¿correcto? Que vamos a tratar de responderla en nuestro exposición de clase. Ahí están las preguntas. ¿Cómo influye el grupo en el consumo de alimentos de forma personal? A ver, me prestan atención y por favor apaguen sus audios. Creo que alguien aprendió su audio. Cristian, por favor. Ok, gracias. ¿No? ¿Cómo influye el grupo en el consumo de alimentos de forma personal? Bueno, el interactuar con otras personas, el ver que otras personas consumen algo para alimentarse, también nosotros sentimos curiosidad y también empezamos de alguna manera a ser influenciados dentro del grupo por los productos que ellos utilizan para poder alimentarse. ¿Qué prácticas socioculturales hacen adoptar hábitos alimenticios? Sí, existen prácticas socioculturales, ¿no? Por ejemplo, la hora de comer, ¿no? Nosotros organizamos en casa, en el hogar, de repente muchas veces encontramos ciertas horas para poder alimentarnos, ¿no? Algunos espacios influyen para poder alimentarnos también, etc. Entonces son prácticas socioculturales que se adoptan, que empiezan a generar ciertos hábitos, ¿no? Por ejemplo, sabemos, por ejemplo, una práctica sociocultural. Por ejemplo, sabemos que en el mes de octubre la gran mayoría consume turrón. ¿Se dan cuenta? Compran los turrones. En el mes de, ¿cómo se llama? Cuando salen las fresas, creo que son entre septiembre, ¿no? Ya, muy bien, la fresa está baja, empiezan a consumir fresas. ¿Te das cuenta? Entonces, sabemos que en diciembre la gente está consumiendo desde chancho, pavo, ¿se dan cuenta? Entonces son prácticas socioculturales que van generando hábitos de alimentación. Sabemos que cuando ustedes salen a los... Comen turrón en octubre, sino que también en las tiendas agarran y le dicen a sus vecinos que les den dulces por el mes del noviembre, miedo. del Halloween y tanto, ¿no? Sí, ok, y el mes de octubre. En el Día de los Muertos también compran bastantes flores para ponerlo en las tumbas. tumbas de los También. muertos. O en las casas también, correcto, muy bien. Entonces, entendemos nosotros que estos son pues prácticas socioculturales que se dan. Ahora, ¿cuál sería la mejor división o jerarquía de alimentos que debemos consumir? Ahí sí tenemos nosotros que de forma personal ir buscando, haciendo una jerarquía, una pirámide, como les digo, ¿no? Tenemos que cuidarnos mucho de lo que es la glucosa, de lo que es el almidón, no consumir muchos carbohidratos también no es bueno, porque tenemos estos dos términos que son muy conocidos que de repente ustedes lo habrán escuchado en sus casas, colesterol, triglicérido. ¿Se dan cuenta? Colesterol es el exceso de grasa en la sangre. Y triglicérido es muchas veces por el exceso de glucosa y carbohidratos también que están en la sangre. Entonces, tenemos que medirnos los niveles de grasa en los alimentos, nivel de azúcar, nivel de sal, nivel de almidón, etcétera, porque pueden pasar a entrarse pues en la sangre y aunque no somos gorditos, podemos estar teniendo estos padecimientos. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos necesariamente que preocuparnos en hacer una buena jerarquía de alimentación. Muy bien. Ahora,
cómo la ubicación geográfica donde vivimos influye en los productos alimenticios que consumimos. Generalmente aquí en la costa, bueno, tenemos una variedad de productos, pero los que viven, por ejemplo, en la sierra, en la selva, no tienen todo ese, como dice, esa variedad. Generalmente estamos acostumbrados a consumir lo que se da en las estaciones. Eso es uno. Ahora, tener un cronograma de lo que vamos a cocinar en la semana, según también lo que nosotros podemos encontrar en el lugar donde vivimos. ¿Se dan cuenta? Porque muchas veces personas, por ejemplo, que vienen de la sierra o vienen de la selva, buscan uno que otro ingrediente y no lo encuentran aquí en la costa, ¿no? Porque aquí pues tenemos otra forma de consumo. Generalmente aquí en la costa consumimos abundante pollo, Ceviche también. carne y abundante pescado porque estamos pues cerca de la costa y consumimos bastante pescado. ¿Se dan cuenta? Entonces acá vas a encontrar poco carnero, poco cuy, mucho menos vas a encontrar un paiche. ¿Te das cuenta? Entonces nos basamos, o mejor dicho, consumimos lo que encontramos dentro de nuestra ubicación geográfica. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces hemos podido pues analizar de alguna manera nuestra lectura, nuestra pequeña lectura. Vamos a pasar ahora sí a la parte teórica un poquito aquí. Vamos a explicar los factores socioculturales que influyen en nuestros hábitos alimenticios. Para eso vamos a leer estas pequeñas intervenciones que estamos observando. Por ejemplo, dice así, a ver, vamos acá, ¿no? Dice, se realizó, dice, un estudio cualitativo a través de observación y entrevistas a padres de familia en una escuela de Chachapoyas, ¿no? Y cuáles eran pues los determinantes de sus hábitos alimenticios. Y ellos nos manifestaron lo siguiente. Dice así. José dice, mi alimentación no es del todo saludable porque en mi trabajo no me pagan bien y se me hace imposible darme ese gustito. Entonces, aquí entendemos que un factor sociocultural también es la economía. Nos alimentamos según también la capacidad adquisitiva de dinero que tenemos en casa. Dejamos de comprar de repente algunas cosas que de repente llamamos gustitos y nos alimentamos de forma básica en lo que verdaderamente nos nutre. ¿Se dan cuenta? María dice, yo decido el mismo día que cocinar y lo que me provocó con cocinar, dice. Bueno, no debemos tanto de pensar así, sino debemos de por lo menos tener algo ya planificado un día anterior como mínimo y como máximo pues tener un cronograma de qué es lo que vamos a preparar de lunes a domingo, ¿se dan cuenta? Y según también el tiempo que disponemos, porque si no disponemos de mucho tiempo tenemos que preparar algo rápido, pero que sea nutritivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el no tener una organización de alimentación balanceada también es otro factor que va a influir en nuestros hábitos alimenticios. Rosa dice, la hora se pasa volando. Preparo un almuerzo que no me quita mucho tiempo, dice. Pero tenemos que tener nosotros, como les decimos, una organización balanceada, ¿no? Porque el no contar con un horario de alimentación que está, como dice, establecido por el tiempo que te va a tomar la preparación del alimento, tampoco se trata de que prepares cualquier cosa para salir del momento, porque eso no va a ser nutritivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el no contar con un horario de alimentación pues es un factor también sociocultural de las personas. Pedro dice, almorzamos en familia a la 1 y aprovecho para conversar con mis hijos, cómo les fue en el día, me gusta escucharlos aunque no haya mucho dinero, ¿no? Pero no podemos, si él dice, almorzamos en familia a la 1, le supone que todos tienen que almorzar a la 1, ¿se dan cuenta? Por eso es un almuerzo, eso es, en otras palabras, es parte de la organización del horario de alimentación,
¿no? Susana dice, en el momento de cocinar no estoy pensando qué alimentos son beneficiosos para la salud. Y le soy sincera, no conozco qué valores nutritivos posee cada uno. Tenemos que saber por lo menos lo básico, qué es lo que voy a dar de alimento y qué nutrientes se están consumiendo en ese día, en ese momento. Porque desconocer el valor nutritivo de los alimentos es perjudicial, ¿no? Ya que complica el crecimiento, complica la anemia y todo lo que se pueda presentar en ese momento. Teresa dice, yo trabajo todo el día. Mis hijos se quedan con mi hermana mayor y ella decide qué almuerzo preparar. El alimentarse, el preparar los alimentos es una responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad que está involucrando la función de alimentación. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Que nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad. Muy bien. ¿Alguna pregunta aquí con respecto a la explicación que hemos tenido de los factores socioculturales que influyen en nuestros hábitos alimenticios? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces creo que quedó claro ciertas pautas que debemos de tener en cuenta. El primero, el dinero, que cuánto nos cuesta, por ejemplo, el poder alimentarnos de forma nutritiva, el organizar nuestra alimentación balanceada, el tener un horario tanto para de preparación de comidas como también un horario de en qué momento vamos a sentarnos a consumir los alimentos. Otro sería el conocer el valor nutritivo de los alimentos y el asumir la responsabilidad de la función de alimentación, ¿correcto? Son las pautas, o mejor dicho, los factores que influyen mucho en nuestros hábitos alimenticios. Muy bien, chicos, pasamos a la siguiente. Vamos aquí. La anemia. Muy bien. La anemia en las etapas de desarrollo humano, ¿no? De niñez y adolescencia, ¿no? Tiene ciertas características. La pérdida de apetito, el mareo, la irritabilidad, el incremento del sueño, la palidez y el cansancio, ¿no? La anemia pues se presenta en la etapa de desarrollo humano porque nosotros estamos en crecimiento y poco a poco nuestro cuerpo va asumiendo los nutrientes para poder impulsar ese crecimiento, ¿no? Entonces, si nosotros no gestionamos nuestros hábitos alimenticios de forma adecuada, nosotros podemos estar de repente desarrollando anemia o falta de hemoglobina en la sangre, ¿no? Generalmente se presenta cuando nosotros estamos en crecimiento, o sea, dentro de lo que es la niñez y la adolescencia, ¿ya? La anemia deja secuelas irreparables en los niños menores de 3 años, ¿no? Porque los huesos sufren una descalcificación, ¿no? Y también la anemia quita la estimulación en el cerebro para que éste se desarrolle correctamente. En los niños menores generalmente ocasiona pues, la anemia puede ocasionar problemas en el lenguaje, la lectura, la escritura y las matemáticas, así como también un coeficiente intelectual menor, un desarrollo motor muy disminuido y puede también pues complicar la resistencia a las infecciones, ¿no? En menor capacidad, o sea, rápidamente estos niños contraen infecciones y pierden pues esa capacidad para poder desarrollar sus actividades de forma normal durante el día. Ahora, en los niveles de hierro que se deben de consumir en la adolescencia es un aproximadamente de un 20%. Eso nosotros lo podemos obtener de algunos alimentos naturales, como ustedes observan acá en la imagen, la espinaca, la beterraga, ¿no? Las frutas secas, ¿no? El cacao también es bueno, ¿no? Pero siempre y cuando esté acompañado de un jugo de naranja. ¿Por qué les digo esto? Porque estos alimentos no van a poder ser, ¿qué les digo? Asimilados
si es que tú no lo acompañas con algún cítrico. En este caso, el jugo de naranja es muy bueno para hacer reaccionar el hierro, ya sea de las lentejitas, ya sea, ¿no?, de las espinacas, etcétera, ¿no? Tenemos espinaca. Ustedes verán pues las plantitas, ¿no? Espinaca, culantro, albahaca. Y todas ellas, por su color, tienen hierro. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tratar en lo posible de ingerir durante esta etapa. Y en las madres gestantes también se recomienda el consumo de estos alimentos para tener una formación saludable del bebé, ¿no? La deficiencia de hierro puede disminuir el apetito, dificultar pues el crecimiento corporal, la función reproductiva, la baja autoestima, la irritabilidad, tanto en niños como en adolescentes. O sea, la deficiencia de hierro es bastante peligrosa. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profesora. Ok, quedó claro. No, Entonces profesora. tienen que tratar de consumir estos alimentos lo más que puedan en esta etapa de crecimiento. Muy bien, chicos, se nos va a cortar. En la siguiente vamos a entrar a trabajar este esquema que ustedes lo van a recibir en link compartido para que lo puedan trabajar de forma colaborativa con sus compañeros. Cortamos aquí, chicos, la primera parte. Ok, listo.